decíamos el primero, ¿cómo se determina la necesidad de usar un ventilador para un disipador? ¿Cómo se determina el disipador? Calculándole la resistencia térmica. Entonces necesitamos calcular cuál es la resistencia térmica de ese disipador. Cuando la resistencia térmica es tan baja que el disipador es muy voluminoso, ocupa mucho espacio dentro del circuito, entonces necesariamente tenemos que pensar en el uso del ventilador. O sea, la respuesta es, cuando el valor de la resistencia térmica es tan baja que el disipador resulta muy voluminoso. Dentro del circuito tenemos una cierta área disponible para los transistores y entonces, si las pérdidas son muy altas, se necesitaría un disipador muy grande que nos va a ocupar mucho espacio. Entonces, eso es lo que pasa. La segunda, ¿depende la resistencia térmica de un dispositivo de la diferencia de temperaturas? No, es que la resistencia térmica es análoga a la resistencia eléctrica. Depende de la geometría y de las características del material. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan transistores en paralelo si existe uno con la capacidad de corriente exigida en la carga? Uno de los factores que determina la eficiencia de los convertidores son las pérdidas de potencia que son en los dispositivos, que hay pérdidas por conmutación y hay pérdidas por conducción o en apagado. De esas, las más importantes son las pérdidas por conducción. Entonces, la idea de usar transistores es para reducir la pérdida de potencia en conducción, ¿sí? Porque al colocarlo en paralelo, si es transistores MOSFET, pues se reduce la resistencia RDS. En caso de que sea IGBT, reducimos la corriente. Entonces, como las pérdidas son I cuadrado, entonces es la utilización de los transistores en paralelo le apunta a la reducción de las pérdidas de potencia en los dispositivos. El propósito principal de los snoover está claramente, si ustedes miran los apuntes, las guías, el propósito es reducir las pérdidas de potencia en conmutación, de conmutación. ¿Sí? Claro, adicionalmente, el snoover tiene unas consecuencias que limita los sobrevoltajes en el transistor, pero eso es secundario. El diseño, la selección del capacitor se hace en base a la reducción de las pérdidas de potencia en conmutación. ¿Cuál es la característica del MOSFET que determina el diodo parásito del mismo? El voltaje de ruptura inversa del diodo determina el valor del voltaje nominal del transistor. O sea, cuando un transistor se dice que es de 200 voltios, significa que el voltaje de ruptura inversa, ese diodo parásito, está un poco por debajo, un poco por encima de 200 voltios. Entonces, ese voltaje de ruptura es el que dice hasta qué voltaje podemos utilizar el transistor de potencia. Entonces, esa característica del voltaje de ruptura inverso del diodo es la que nos determina el voltaje nominal del transistor. ¿Cuál es la diferencia operativa entre un convertidor directo y uno indirecto? Cuando utilizamos convertidores directos, únicamente o sube, en el caso del convertidor bus, o baja, en el buck. En el convertidor indirecto se puede subir o bajar el voltaje, variando la relación de trabajo del transistor. ¿Sí? Entonces, es la característica fundamental que los diferencia. En el indirecto, yo puedo subir o bajar el voltaje, mientras que en el otro, o lo subo o lo bajo, dependiendo de la naturaleza del convertidor, si es un convertidor reductor o es un convertidor elevador. En el diseño de un convertidor, ¿por qué se debe considerar una carga lastre? Para determinar la inductancia crítica. ¿Sí? O sea, la carga de lastre me determina la mínima corriente con la cual yo determino la inductancia crítica.
¿Qué ocurre si las impedancias de los puertos de entrada y salida son altas en el convertidor? Si las impedancias de ambas puertas son altas, los elementos del filtro presentan valores altos. Y esto se resuelve mediante topologías que reducen la impedancia del puerto de entrada y elevan el puerto de salida, tal como la topología Buck-Boost y la CUK. Aquí faltó el término Cook. ¿Por qué no se puede conectar con el primario del transformador en el convertidor flyback hundido de rueda libre? Debido a que el convertidor flyback transmite la energía a la carga cuando se apaga el transistor, y si se conecta a hundido de rueda libre, no se podría hacer la transferencia de energía. Entonces, no hay posibilidad de que transfiera energía si se utiliza un ruido de rueda libre. ¿Por qué el transformador del convertidor flyback se construye con entrehierro? ¿Por qué? Porque él hace el papel de inductor también. Porque el transformador también trabaja como inductor para almacenar la energía que requiere la carga. ¿Por qué se requieren inversores en los sistemas de energía renovables como la fotovoltaica y la eólica? Porque la energía fotovoltaica se genera en corriente directa y la eólica es de frecuencia y voltaje variable por la naturaleza del viento, lo que obliga a transformarla a CD. Dado que la carga de las casas es de naturaleza CA, se requiere pasar de CD a CA, o sea, se requiere un inversor. ¿Por qué los interruptores de los inversores deben ser bidireccionales? Porque durante medio ciclo el flujo de potencia reactiva es de la fuente a la carga y en el otro medio ciclo es de la carga a la fuente. La potencia reactiva. Algunos dicen que es que la energía va de la fuente a la carga. No, no es la energía. El flujo de energía es unidireccional de la fuente a la carga. El flujo de potencia reactiva es el que es, pero la potencia reactiva no tiene capacidad de transferir energía. Una cosa es potencia y otra cosa es energía. ¿Por qué la corriente de vacío de un transformador tiene armónicas de tercer orden? ¿Cómo se incrementan estas armónicas? Porque la relación BH del material del núcleo no es lineal y se curva alrededor del valor de B de saturación. Entre más cercano esté el valor B nominal al valor de B de saturación, aparecen más armónicas. ¿Por qué la inductancia de magnetización es una función del voltaje? Porque la curva de magnetización no es lineal y la permeabilidad, que es directamente proporcional a la inductancia, varía con el voltaje. La permeabilidad, siendo la pendiente de esta curva, va variando con el voltaje. Y se reduce, esa permeabilidad se reduce a medida que la densidad de campo de operación se acerca a la densidad de saturación. Entonces, por eso, la inductancia, función de la permeabilidad depende del voltaje, por lo tanto, la inductancia es una función del voltaje. ¿Por qué en ocasiones al conectar un transformador actúa la protección contra sobrecorriente sin que exista anormalidad en el circuito de la carga? ¿A qué se debe esta situación? Porque se originan unas sobrecorrientes al incursionar la operación en la zona de saturación. Se debe a que en ciertas ocasiones, al desconectar el circuito, el punto de operación de B queda cercano al de saturación. ¿Cómo se determina la geometría en el diseño de un inductor toroidal con entrehierro si se dan los requerimientos circuitales de inductancia y de corriente? Yo tengo que asumir qué porcentaje de energía va a almacenar el núcleo. Normalmente, cuando se introduce un entrehierro, la idea es que el entrehierro almacene entre el 90 y el 95% de la energía. Entonces, se decide qué porcentaje, si el 10 o el 5% es el que almacena el núcleo. Está en el orden del 5 al 10%.
Con este valor y la densidad de energía en el material magnético se determina el volumen del hierro. Con el volumen del hierro se determina la geometría. Segundo, para los siguientes razonamientos, responder si es verdadero o falso, justificando la respuesta. La operación discontinua de un convertidor CDSD ocurre cuando la corriente que demanda la carga sobrepasa un cierto valor, haciendo que durante una fracción del periodo la corriente desaparezca. Cuando un convertidor CDSD trabaja en modo de operación discontinuo, no es posible controlar el voltaje de salida. Este razonamiento es un razonamiento falso. ¿Por qué? Porque la discontinuidad ocurre es cuando la corriente de carga es inferior a un valor crítico. Y además, sí es posible controlar el voltaje, pero este ya no depende exclusivamente de la relación de trabajo del transistor, sino que hay otros factores de los cuales depende el voltaje, como es el tiempo durante el cual la corriente es cero. Ven, cuando el convertidor opera en condición crítica de continuidad, el rizado de corriente en el inductor es la mitad del valor de la corriente promedia. Aquí tenemos este gráfico que lo vimos muchas veces en el curso. Esta es la condición crítica. Este es el rizado, delta de IL. Entonces, en la condición crítica, el delta de IL, o sea, el rizado de corriente en el inductor es 2 veces el valor de la corriente promedio. Valor de la corriente promedio. Entonces, ese razonamiento es un razonamiento falso. ¿Sí? El otro razonamiento. Si la corriente en el inductor tiene una componente continua importante, el diseño se hace para máxima eficiencia. Cuando hay una componente continua importante, entonces significa que la corriente está formada por una corriente alterna más una corriente continua. La alterna es la que sirve para equilibrar el voltaje alterno. Pero la componente continua, si bien una componente continua para un inductor implica un cortocircuito, que el inductor se comporta como un cortocircuito, esa componente continua afecta o incorpora un valor de la densidad de campo, que sumado a la densidad de alterna puede alcanzar el valor de saturación. Entonces, dice falso, se debe verificar que la densidad de campo que se obtiene del criterio de máxima eficiencia. Con el criterio de máxima eficiencia obtenemos una densidad de campo alterna. Y entonces tenemos que sumarle a esa la densidad de campo de continua y verificar que no sobrepase al valor de la densidad de saturación. El otro razonamiento es el siguiente. Dice, se tiene un inductor sin entrehierro, diseñado para obtener una inductancia a una cierta corriente. Entonces, tenemos un inductor toroidal. Tiene una L y una cierta corriente. Está diseñado para eso. Al introducir en este inductor un entrehierro en el núcleo que almacena el 90% de la energía del inductor, se reduce la inductancia y su valor no depende de la permeabilidad. Se aumenta la corriente de saturación y se aumenta la energía almacenada. ¿Qué quería yo? Que ustedes razonaran, porque esto es una parte de razonamiento de toda la información que hemos trabajado durante el curso. Entonces, ustedes tenían a la mano todo lo que ocurre y ya saben qué ocurre cuando se incorpora un entrehierro. Y efectivamente, la incorporación del entrehierro reduce la inductancia. Claro, el entrehierro reduce la inductancia y la independiza de la permeabilidad, porque la reluctancia magnética del hierro, en este caso, es despreciable en relación a la reluctancia del aire. Y entonces se reduce el flujo. Al reducirse el flujo, reduce la inductancia. Entonces, aquí estamos justificando esto. ¿Sí? Y justificamos que
no depende de la permeabilidad, porque va a depender de la permeabilidad del aire, no de la permeabilidad del hierro. ¿Sí? Aumenta la corriente de saturación, se aumenta, debido a que se incrementa la pendiente de la línea BH por ser la reluctancia del aire mucho mayor que la reluctancia del hierro. Pero la energía almacenada, como sigue pasando la misma corriente, porque esa corriente no depende del inductor, ese inductor está ahí como un filtro. Entonces, esta corriente se permanece, pero la inductancia se ha reducido. La inductancia se ha reducido. Entonces, la energía, que es un medio de ley cuadrado, disminuye. Y aquí el razonamiento decía que se aumenta la energía almacenada. Entonces, el razonamiento es falso porque si bien las primeras afirmaciones son verdaderas, se reduce la inductancia. Su valor no depende de la permeabilidad y se aumenta la corriente de saturación, es erróneo afirmar que se aumenta la energía almacenada. Y no se puede aumentar la energía almacenada. ¿Por qué? Porque se reduce la inductancia y la energía almacenada es un medio de Li cuadrado. De Li cuadrado. Seguimos. El diseño de un inductor sin entrehierro genera un resultado con mucha incertidumbre, por lo que se debe verificar experimentalmente. Bueno, recordemos que cuando se diseña un inductor, nosotros trabajamos con qué, cogemos una geometría, cogemos un material. Y del material sabemos que la inductancia es directamente proporcional a la permeabilidad. El fabricante me da la permeabilidad con incertidumbres muy grandes. Cualquier incertidumbre en la medición de la permeabilidad se transfiere a la incertidumbre en el valor de la inductancia. Entonces, por eso es que este razonamiento es verdadero. Ya que la inductancia es directamente proporcional a la permeabilidad y este valor en los materiales magnéticos lo da el fabricante con incertidumbres hasta el 20%. Yo supongo que esta clase, esto lo están grabando para que se lo den a los otros compañeros, para que después ellos ya al mirar este examen y mirar su examen saben qué nota tienen, porque ahí no hay otra alternativa. Entonces, este razonamiento es verdadero. El otro razonamiento que dice la determinación de la mínima frecuencia de operación de un transformador de instrumentos lo determina la geometría del núcleo. No, la geometría del núcleo no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque esto es falso. ¿Por qué? Porque lo determina es la condición de saturación. ¿Quién determina la saturación? La integral voltaje-tiempo en un semiperíodo. O sea, el área bajo la curva voltaje en un semiperíodo. Es lo que determina la saturación. Y esta área depende de la frecuencia del voltaje. ¿Sí? Depende de la frecuencia del voltaje. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque la frecuencia determina el periodo. Entonces, si estamos trabajando en 60 Hz, es el área bajo la curva del seno en 8.3 milisegundos. Si estamos trabajando en 50 Hz, entonces esa área sería solamente la que cubre en 20 milisegundos. Ok. Y realmente el problema de inversores se cubrió hoy con un ejemplito que fue el que trabajamos ahí. Yo esperaba hasta ahora, he calificado seis exámenes solamente, los he mirado de esta mañana y realmente uno por ahí fue el que más o menos respondió algo. Dice, se adjunta un diagrama de conexiones de un inversor fuente de voltaje. El voltaje de salida es 120 voltios a 60 Hz. La batería tiene una corriente nominal en régimen continuo de 30 amperios. La carga es resistiva e inductiva. En base a este diagrama se pide responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿cuál es el diagrama? El diagrama es el que vimos, este diagrama.
que tenemos acá un convertidor bus que de 28 voltios va a subir aquí a un valor aquí dependiendo de lo que yo considere aquí el índice de con qué índice de modulación esté trabajando. Aquí tengo que tener como mínimo 179 voltios. Puedo tener más, pero el valor mínimo es 179 voltios acá, que debe existir acá. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos este es el capacitor, que ya sabemos qué es el capacitor, que es el que me provee los reactivos. ¿Ok? Entonces, aquí habíamos dicho que aquí la potencia a esta carga es resistiva e inductiva, no resistiva únicamente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay una componente de potencia reactiva, que es una componente de doble frecuencia. Lo vimos allá, recuerden, lo analizamos, sacamos la expresión de la potencia. Entonces, si aquí hay una componente en la potencia de doble frecuencia, significa que aquí en el voltaje del barraje tiene que haber una componente alterna de doble frecuencia. O sea que aquí en el voltaje del barraje hay una componente de doble frecuencia. Y una componente de C, que es de 179 voltios para arriba, cualquiera, dependiendo, porque eso depende del índice de modulación que trabaja. Muy bien, entonces sabemos que estos son direccionales. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva de esta carga va a la fuente que la batería. Porque esta batería, ¿qué pasa? Esta batería funciona, este capacitor, disculpe, este capacitor funciona como fuente cuando este diodo está, cuando no actúa este diodo. ¿Y cuando no actúa este diodo? Cuando se cierra esto. Cuando esto se cierra, entonces en este momento la fuente está carga aplicado al inductor y entonces la batería debe estar entregando la potencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué preguntas se hacían? ¿Qué método? Bueno, la forma de onda es una onda continua de magnitud de 179 voltios o más, sobre la cual se superpone una onda de 120 Hz y de una amplitud que se puede asumir de 15 o 20 voltios. Depende de lo que, porque depende de esta hipótesis, pues se determina el valor de la capacitancia. ¿Qué método de PWM seleccionaría? Cualquiera de los dos, pero hay que justificarlo. Si yo coloco el unipolar, es porque genera menos armónicas que el bipolar. Y si coloco el bipolar, entonces la justifico diciendo que el bipolar es mucho más, es menos elaborado el circuito de control. Es eso. Ambas respuestas son válidas, o el unipolar o el bipolar, pero tiene que justificar. Tiene que haber una justificación para eso. ¿Cuál es el criterio para seleccionar el Zeus? La caída de voltaje en el capacitor cuando entrega la corriente de la carga es el valor máximo asumido para el voltaje de doble frecuencia. ¿Cuál es el criterio para seleccionar el filtro? Eso lo vimos, eso lo discutimos en clase. Aquí este filtro, LAUCA. El criterio B es el criterio dado por que el periodo de conmutación, lo vemos acá, ese criterio, lo vemos acá, criterio que habíamos estudiado, que la constante de tiempo de la carga debe ser muchísimo mayor que el periodo de conmutación, pero también debe ser muchísimo menor que el periodo de la onda alterna que queremos sacar. Cuando hablamos de mucho mayor aquí, podemos asumir valores cercanos a los 20. Pero eso no significa, puede ser 25, puede ser 30. ¿Ok? Pero entonces tenemos que resolver esta desigualdad. Tenemos dos desigualdades, uno para un lado, una ecuación, y tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y entonces tenemos dos incógnitas, L out y R out. Entonces, determinamos
El RA lo conocemos, porque conocemos la potencia activa que se entrega. Entonces podemos determinar el EA que cumpla estas dos inecuaciones. Y hablábamos de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, que puede ser menor que 2000, mayor que 1000, es la 1 sobre la raíz cuadrada de L out, C out. ¿Sí? Entonces sería 2 pi veces la frecuencia de corte. Y entonces, de ahí determinamos el C out. Esos son los dos criterios. Y listo, con esto terminábamos. O sea, estas preguntas realmente condensan lo que yo esperaba que de la conceptualización del curso de electrónica de potenciadores.